Qué precioso es estar en la presencia del Señor. Qué precioso es venir a quebrantarnos delante de Él. Y con ese mismo gozo, con ese mismo sentir, yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 7 y vamos a leer de los versículos del 36 al 50. Es una lectura muy extensa, pero es necesario leerla a raíz de este tema que traigo en esta mañana. Y el tema se titula Lo que produce el arrepentimiento. Y si gusta, puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Ciertamente, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Y Jesús le pregunta: ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel que le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, Simón, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Una vez más, el tema de esta mañana es lo que produce el arrepentimiento.
La escena con la que acaba el capítulo 7 del Evangelio de Lucas confirma uno de los principales reproches que hacían los fariseos hacia Jesús. En esta narración se muestra al maestro como un verdadero amigo de pecadores, como un rabí capaz de defender a la mujer de dudosa reputación que llora arrepentida frente a un judío religioso. Una situación similar a esta ocurrió tiempo después en el ministerio de Jesús en la casa de Simón el leproso. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 26, de 6 al 13. Pero en esta ocasión el Señor es invitado a comer por un fariseo llamado Simón. No es el mismo Simón. Aquel era leproso y este es Simón el fariseo. La pregunta en esta mañana, iglesia, es la siguiente. ¿Por qué Simón el fariseo convidó su mesa con Jesús de Nazaret? ¿Acaso sentía curiosidad por saber qué pensaba este profeta extraño? O quizás Simón quería discutir con Jesús un texto sagrado sobre las Escrituras. O simplemente pretendía ser hospitalario con aquel maestro que no tenía dónde recostar su cabeza. La Biblia no especifica el motivo de la invitación. Pero la mejor especulación es que Simón disfrutaba de la compañía de muchas celebridades y había escuchado tantas cosas acerca de Jesús. Así que él quiso tener un encuentro con él y lo invita a su casa. Un comentarista dice lo siguiente: la costumbre que tenían los hebreos en aquella época era de invitar a una comida a los maestros que iban de paso y que ese día habían predicado o habían enseñado en la sinagoga. Quizás esto motivó a este fariseo para que Jesús fuera a comer a su casa. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Hoy en día, en algunas iglesias llega un predicador y siempre se le invita a comer, ¿verdad? Amén, dice hermano Carrillo. Llega el predicador y más de alguno, un miembro de la congregación le dice: lo invito a comer, vamos a nuestra casa. Pues algo parecido ocurría ahí. Evidente, amada iglesia, no podemos estar seguros de esto. De lo que sí podemos estar seguros es que Jesús comía con pecadores como con religiosos. Lucas 25, 29 al 30. Nadie quedaba excluido de la atención y del amor de Dios. El amor de Dios no tenía favoritismos. El amor de Dios no veía colores. El amor de Dios no veía denominaciones. El amor de Dios no veía nacionalidades. Dios no tenía favoritismos. Jesús se relacionaba con toda clase de personas. Jesús se relacionaba con el más rico y con el más pobre. Con esto en mente veamos el primer punto. Número 1, vamos a ver la actitud del arrepentimiento. Esta mujer pecadora
como lo dice el verso 37, nos mostrará la actitud que debe de tener un pecador que ha sido perdonado de sus muchos pecados. Esta mujer se sentía desesperada por la vida que llevaba. El versículo 37 nos dice que ella era una pecadora. Más específicamente era una prostituta conocida en el pueblo. Pero en cierto día ella escuchó las palabras tiernas y amorosas de Jesús, haciendo un llamado al arrepentimiento a las personas. Esas palabras dulces quebrantaron el corazón de esta mujer y la motivó a seguir a Jesús para mostrarle su alegría interior. La pregunta es: ¿en qué momento ella supo que Jesús iba a comer a la casa de Simón el fariseo? Quizás esta mujer escuchó lo que hablaba la gente y quizás escuchó hasta Simón decirle al rabino, decirle a Jesús: hey Jesús, te invito a que vayas a mi casa. Esta mujer estaba tan quebrantada porque sabía que el peso de su pecado era tan grande y que no podía soportarlo más. Esta mujer anhelaba ser perdonada y limpiaba y anhelaba su libertad. Pero escuchó el mensaje de Jesús, escuchó un mensaje de arrepentimiento. Y quizás escuchó a este Simón y decide seguirlo. Decide seguir a Jesús hasta la casa de este fariseo. La pregunta es: ¿cómo haría esta mujer para entrar a la casa de un religioso? ¿Se ha puesto a pensar ustedes? Era un religioso, era un fariseo, conocedor de las escrituras, aborrecía el pecado. ¿Cómo iba a ser esta mujer para entrar a la casa de él? ¿Se ha puesto usted a pensar en esa cena un día? ¿Cómo haría esta mujer? Pues mire, la respuesta es sencilla. Ya que los hogares de los hebreos solo se cerraban por la noche, durante el día siempre estaban abiertos. Así que ella podía entrar a la casa de este religioso. Pero algo más importante, algo que me llama la atención, es lo que iba a ocurrir dentro de esa casa. Había una pecadora en la casa de Simón el fariseo. Yo le animo a que usted se meta en esa cena. Había una pecadora en la casa de Simón el fariseo. Habían solo hombres en esa reunión. Y allí estaba Jesús. La pregunta es: ¿qué haría Jesús ante esta escena? ¿Qué haría Jesús al ver a esta mujer? ¿Qué haría Jesús
cuando dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esta mujer sabía, iglesia, que si era reconocida, el fariseo podía echarla de su casa. ¿Conocía el fariseo a esta mujer? ¿Ah? No, sí. Sí. Sí la conocía. Y lo podemos ver en el verso 39. Porque él dice: pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una pecadora. Sin embargo, esta mujer, al pensar de su situación, sus pensamientos se volvieron esperanza y su esperanza en fe. Así que antes de que la detuvieran, se apresuró para llegar hasta donde estaba Jesús y se detuvo detrás de él, en sus pies. En el oriente, la gente se reclinaba para comer y se apoyaba con su brazo izquierdo. Hagamos de cuenta que aquí está la mesa. Entonces la gente reclinaba y el cuerpo salía, porque ellos se veían cara a cara con los que estaban alrededor de la mesa. Así que esta mujer corrió hasta donde estaban los pies de Jesús. Y corrió en un sentido, corrió humillada, en un sentido de humildad. Porque vemos que se rindió al Señor y cayó quebrantada a los pies de Jesús, donde sus ojos brotaban abundantes lágrimas. Pero cuando esta mujer se da cuenta de que las lágrimas han manchado los pies polvorientos de Jesús, hace de su cabello una improvisada toalla para secarlos. Usted mira, ¿cómo es que usted sabe que los pies de Jesús sí estaban polvorientos? Porque antes no existían las carreteras como ahora. Número uno. Y número dos, Simón no le dio agua para que lavara sus pies. Mire, iglesia, el soltarse el cabello delante de un hombre que no era su esposo constituía una expresión de intimidad. Y esto traía graves consecuencias. Donde se castigaba, mire, donde se castigaba con 40 latigazos y podía ser motivo de divorcio. El texto no explica por qué aquella mujer lloraba, pero es fácil de identificar la causa. Estas lágrimas eran de alegría por el hecho de haber experimentado el perdón de Dios. Su agradecimiento fue tanto que le dio valor para introducirse en un banquete privado, en un banquete reservado exclusivamente para hombres, y romper lo más preciado que tenía, un perfume muy costoso, y ungir los pies del maestro y besarlos a la vista de todos. Eso produce el arrepentimiento.
El beso para la mentalidad hebrea era un símbolo más representativo de reverencia y el amor. Pero el besarle los pies a alguien era signo del más humilde agradecimiento. Los acusados en aquellos tiempos de asesinato besaban los pies de los escribas que los absolvía, que les perdonaba la vida. Usted y yo estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para saldar esa cuenta que usted y yo no podíamos pagar. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como iglesia? Nuestra actitud tiene que ser un corazón como el de esta mujer, un corazón quebrantado y venir a los pies de Cristo, reconociendo que solamente en Él tenemos perdón y salvación. Un corazón arrepentido gime delante de la presencia de Dios. Un corazón arrepentido sabe que está cansado y cargado por sus pecados y reconoce que solamente Cristo le hace descansar. Un corazón arrepentido sabe que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Sabe que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, amada iglesia, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, pero acerquémonos con un corazón contrito y humillado. Acerquémonos con toda reverencia, acerquémonos con amor, acerquémonos reconociendo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ese debe ser la actitud de un corazón arrepentido. Esta mujer sabía de sus muchos pecados. Pero reconocía que Jesús tenía el poder. Reconocía que Jesús era el Hijo de Dios y tenía el poder para perdonarla. Número 2. Ahora veamos la actitud de Simón el fariseo. Número 2. Vamos a ver una actitud del que se autojustifica. Verso 39. Y dice, pero al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, es una pecadora. El comportamiento del que se autojustifica revela varias cosas. Simón el fariseo era un hombre considerado pero autosuficiente. Simón solo pensó las cosas y no las diría para no avergonzarse ante sus huéspedes. Simón se consideraba mejor que los otros, se sentía mejor que la pecadora, por lo tanto no permitiría ser tocado por ella. La mantendría de lejos, a la distancia, la ignoraría, trataría de no tener nada que ver con ella. Pero notemos algo más. Él consideraba que su propio juicio
conocimiento, opiniones y comportamiento eran mejor que los demás. Pero Simón, el religioso, pensaba, y él esperaba que Jesús juzgara y actuara como él. El religioso pensaba que si Jesús supiese quién era la mujer, también la iba a rechazar como él la estaba rechazando. Lamentablemente así es el mundo en el cual vivimos hoy en día, iglesia. Vivimos en un mundo donde las personas viven de una manera autosuficiente. Creen y viven y actúan mejor que otros, mostrando una actitud superior al otro. ¿Por qué lo hacen? Porque quizás tienen la mejor casa, la mejor educación, los mejores hijos, el mejor trabajo o las mejores habilidades que otros. Y termina actuando como Simón el fariseo, que no sentía la necesidad del arrepentimiento y el perdón. Este religioso se consideraba suficiente bueno en dos áreas de su vida. Número uno, se creía suficiente bueno en la religión. Recordemos que era un fariseo, un hombre que había entregado su vida a practicar la religión. Era conocedor de la palabra. Si alguien hubiera querido hacer o realizar juegos de preguntas y respuestas refiriéndose a Dios y a la Biblia, ¿quién hubiera ganado? Simón el fariseo, ¿verdad? Número dos, se creía suficiente bueno en su conducta. Era decente y moral, justo y equitativo, respetado y altamente estimado por las personas. No era inmoral, en efecto, no hubiera querido tener nada que ver con la inmoralidad. Nunca había cometido ni cometería un pecado que sería condenado públicamente. Es por eso que él no hizo nada, porque él pensaba que no necesitaba el perdón. En Mateo 15:8 Jesús describe a los fariseos de esta manera: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este hombre sabía todo de Dios. Un comentarista dice que Simón el fariseo a la edad de los 12 años ya se había memorizado los 12 libros de la Biblia. Cuando tenía 15 ya se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento. Había guardado en su memoria las más de 300 profecías referidas a la venida del Mesías. Sin embargo, no se daba cuenta que el que estaba en la mesa era el Mesías de que él hablaba. Esto me lleva a pensar y a descubrir que Simón no conocía a Jesús. Simón leía la Biblia. Simón hablaba lo que decía las Escrituras, pero no conocía
al Dios de las Escrituras. Era tan religioso y conocedor de la palabra pero no conocía a Jesús en la intimidad. A Jesús, al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso, se le conoce en la intimidad. Amada iglesia, no solamente necesitamos leer la palabra, necesitamos tener intimidad con el Dios de la palabra. Porque muchas veces nos queremos llenar la cabeza de tanta palabra, de tanta Biblia. Y queremos estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y con esto no quiero que me malinterpreten lo que estoy diciendo. Es bueno estudiar. Jesús conocía. A Jesús sus padres le enseñaron desde pequeño que debía de leer. Pero qué tristeza es cuando nos metemos a estudiar y no pasamos tiempo con Jesús. Y Dios muchas veces nos llama a gritos que quiere tener intimidad con nosotros. Y nosotros no lo hacemos, iglesia. Y a veces me pregunto, ¿cómo es que queremos conocer al Dios de la Biblia? ¿Cómo es que nosotros queremos hacer las promesas que hay en la Biblia para nosotros si no pasamos tiempo con Él? Necesitamos pasar tiempo a solas con Jesús. Ante estas dos actitudes que mencioné, Jesús comenzó a relatar una parábola sobre los dos deudores, donde a este religioso que se creía autosuficiente, de aquí en adelante Jesús le iba a responder los pensamientos de Simón. Simón, mire iglesia, en ningún momento le dijo a Jesús, Simón en ningún momento le dijo a Jesús de sus dudas que tenía hacia él si era un profeta. Simón solamente lo había pensado. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, conoce cada pensamiento de nosotros. Hasta lo más profundos que tenemos. Jesús sabe cuando uno se comporta autosuficiente. Él lo sabe. Jesús sabe cuando una persona se arrepiente. Él lo sabe. Iglesia, nada, absolutamente nada se puede esconder ante un Dios omnisciente. Dios lo conoce todo y todo es todo. Conoce lo que usted está pensando en este momento. Él conoce lo que usted está pensando por dentro en este momento. Ojalá y sean pensamientos que edifiquen a Dios. No podemos esconder nada. Absolutamente nada.
Número 3, el autosuficiente necesita ver a Jesús, el arrepentido. Note lo que Jesús le preguntó a Simón. Simón, ¿ves a esta mujer? La mujer arrepentida tenía mucho que enseñarle a este hombre que se creía autosuficiente sobre Jesús. Mire, iglesia, Jesús era aquel que se merecía más cortesías. Había ciertas reglas de etiqueta en una comida como esta. Por ejemplo, el saludo para un invitado de honor hubiera sido un beso. Y Simón no besó a Jesús. Si el invitado era una persona del mismo rango social, el anfitrión lo saludaba con un beso en la mejilla. Jesús era más que un invitado especial. Y Simón no le besó la mejilla. Si se trataba de una persona de un honor especialmente alto, el anfitrión lo saludaba con un beso en la mano. Hizo eso. Descuidar el beso de bienvenida era equivalente a ignorar a alguien que llega de visita a nuestra casa. Sería como no decirle hola al invitado, ni estrecharle la mano. Mayormente ahora, ¿verdad? Por el COVID. Nos da miedo hasta estrechar la mano. Simón no hizo eso. Otro aspecto en el primer siglo en el Medio Oriente tenía que ver con el lavado de los pies. El lavado de los pies era obligatorio antes de las comidas. Si uno deseaba honrar al huésped, uno mismo le lavaba los pies. Y si uno no lo hacía, el siervo le lavaría los pies al invitado honorable. Y si el siervo no lo hacía, por lo menos el anfitrión le daba para que él mismo se lavara los pies. Simón ni agua le ofreció a Jesús. Otro aspecto significativo es, si al huésped se le quería distinguir, el anfitrión podía ofrecerle algo de aceite para ungir su cabeza después de un caluroso sol. Era un aceite costoso, de modo que se reservaba para los huéspedes distinguidos. Jesús no era un huésped. Jesús era el Hijo de Dios. Y Simón, el religioso, el que se creía el autosuficiente, que lo sabía todo, no hizo nada porque él sabía que estaba bien. Jesús, Hijo de Dios, merecía más que un respeto moral. Merecía un respeto lleno de adoración. Esta mujer se arrepintió, miró a Jesús como su Señor y lo representa y lo respeta como su Señor. Esto era algo que Simón necesitaba aprender. Simón necesitaba aprender de lo que la mujer estaba haciendo, reconociendo a su Señor, aquel que le había perdonado sus pecados. Pero Simón no lo hizo. Jesús merecía más que un saludo normal. Merecía un saludo humilde con un corazón quebrantado.
La mujer arrepentida vio a Jesús como el único que podía ayudarle, el único que tenía el poder para ayudarle a ella. De modo que se acercó a Jesús y le saludó con un profundo sentido de humildad. Tenía que aprender eso. Jesús, el Hijo de Dios, merece más que un regalo común, iglesia. Jesús merece un regalo sacrificial. La mujer arrepentida mira a Jesús como esperanza y salvador de su vida, de manera que rindió lo que más amaba. Regaló y vació lo que para ella tenía valor en los pies del Maestro. Usted y yo, amada iglesia, necesitamos darle más al Señor de lo que aparentemente que le estamos dando. Porque muchas veces nos llenamos la boca y decimos, es que yo hago esto. Iglesia, si Jesús, el Hijo de Dios, se quitó el manto y se ciñó la toalla para lavarle los pies a sus discípulos, es un ejemplo para nosotros. Usted y yo necesitamos cargar una toalla para secar nuestro sudor cuando estemos sirviéndole al Señor. Les recuerdo que usted y yo somos los ojos, los pies y las manos de Cristo en esta tierra. Y número 2, les recuerdo que cuando estemos allá ante el Dios poderoso, Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste por mí en la tierra? Dime, ¿qué hiciste por mí? No es que mi trabajo, Señor. Tú sabes que yo tenía que trabajar. Tenía a mi hijo en la escuela, los gastos, el carro. Tú sabes, Señor. Iglesia, no quiero que se confunda a lo que voy a decir. Lo más triste, iglesia, es cuando ponemos en primer lugar a nuestros hijos. Tengamos cuidado con ello. Claro, herencia de Jehová son los hijos. Usted y yo tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, pero que esa responsabilidad no sea nuestra prioridad. La prioridad es Cristo, quien le da la salud a nuestros hijos y quien nos da el trabajo. Nuestra responsabilidad de nosotros es cuidar de nuestros hijos. Es muy diferente. Responsabilidad. Tengamos cuidado. Pecados de aquella mujer eran muchos y Jesús no los pasó por alto. Jesús sabía la gravedad de los pecados de esta mujer. Después de todo, fueron los pecados de ella, los pecados suyos y los míos, por lo cual Jesús se humilló al venir a esta tierra y pagar
por los pecados de aquella mujer y por los pecados míos. Él tenía el poder para perdonar los pecados de esta mujer arrepentida. Y Él tiene el poder para perdonarte, amigo, si me estás visitando en esta hora. O si me estás viendo a través de tu teléfono, el televisor. Dios tiene el poder para perdonar pecados. Lo único que necesitas hacer es venir y tomar la actitud de esta mujer. Venir con un corazón arrepentido y humillado, reconociendo que solamente Cristo es el camino que nos lleva hacia el Padre. Solamente eso tienes que hacer, reconocer a Jesús. Hebreos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En conclusión, iglesia, el autosuficiente solo necesita un pequeño perdón. Por eso Simón, el que se creía autosuficiente, el que se creía mejor que la mujer, el que se creía santo, amó poco. El autosuficiente solo tenía una relación formal distante con Dios. Su relación era fría. Le bastaba con tener a Jesús sentado a su mesa. Pero la mujer pecadora expresó de una manera íntima su amor por Jesús. Demostró ser la seguidora de aquel que perdonó sus pecados. Usted y yo tenemos que ser seguidores de Cristo. Yo quisiera que reflexionáramos en estas preguntas. ¿A qué personaje de esta historia nos parecemos? ¿A qué personaje de esta historia me parezco yo? ¿Nos parecemos a Simón? ¿O nos parecemos a esta mujer? Es una pregunta para que reflexionemos en esta mañana. No se distraiga, no se distraiga. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un momento con Jesús semejante al que pasó la mujer de Lucas 7?